¿No sabes cómo resolver problemas usando razones trigonométricas? Calmao, ya te lo explico. Muy buenas, sean bienvenidos a un nuevo video de este canal. Y en esta ocasión vamos a trabajar con problemas en donde se ven involucrados ya las razones trigonométricas. Y es lo que suele costarle bastante, ¿bien? Más o menos, como estamos trabajando con problemas, lo importante acá es que tú puedas sacar la información que nos entrega ya de forma explícita el problema, deducir algunas cosas y sobre todo realizar un bosquejo del dibujo o de la situación que nos están proponiendo, ¿ya? Porque normalmente los problemas de planteo son eso, justamente un texto en el que tú tienes que ingeniártelas cómo resolver, ¿ok? Así que vamos a trabajar, en este caso, 3 problemitas. En el siguiente video también veremos otros 3 problemas con ciertos elementos nuevos. Así que espero que te ayude. Vamos a la tablet. Bien, acá tenemos el primer problema. Dice, un avión asciende, sube, con un ángulo de 40 grados mientras viaja a la velocidad de 800 km por hora. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tardará en llegar a una altura de 10.000 metros? Bueno, lo que tendremos que hacer primero es escribir los datos que nos entregan, ¿ya? Entonces, el avión dice que asciende, o sea, sube con un ángulo de 40 grados. Por lo tanto, nuestro ángulo de elevación será de 40 grados, ¿ya? Acá la calculadora es importante que te la tengas a mano. Luego dice, viaja a una velocidad, que igual lo vamos a anotar por si acaso nos llega a servir, de 800 km por hora. Y finalmente nos dicen cuánto tiempo tardará en llegar a una altura de 10.000 metros. Eso es lo que tenemos que ver, el tiempo, ¿ya? ¿Cuánto tarda en llegar y subir a los 10.000 metros? Esos son los datos. Vamos a dejarlo más o menos destacadito acá. Y ahora vamos con el bosquejo de la situación. ¿Qué voy a hacer? Vamos a hacer un triángulo en este caso, porque entiende que siempre estamos trabajando con triángulos rectángulos y claro, la distancia que hay entre el suelo y el avión cae de forma perpendicular, ¿ya? Así que ángulo de 40, vamos a dejarlo más o menos así, puede haber alguna diferencia. Realizamos esto y realizamos esto. Ahí tengo la suerte de que esto me modifique el dibujo según me convenga. ¿Qué más tenemos que agregar acá? Bueno, tenemos que agregarle el cuadrito indicando que esto es un ángulo, un triángulo rectángulo, por lo tanto su ángulo es de 90, ¿ya? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, vamos a escribir la información que nos entregaron justamente en el triángulo. Tenemos que este ángulo de aquí mide 40 grados porque está ascendiendo con esa inclinación, ¿ya? Tenemos que llegar a 10.000 metros de altura. Entonces la altura va a ser ese lado del triángulo, ese cateto. Así que le coloco aquí que esto es 10.000 metros, ¿ya? ¿Qué más tenemos? ¿O qué más necesitamos? Como nos están pidiendo el tiempo y tenemos la velocidad, bueno, nos falta la distancia que debe recorrer el avión desde el suelo hasta llegar a los 10.000 para recién ahí poder ocupar la velocidad que nos están entregando. Entonces, como ves, eso es lo que tenemos que saber. Cómo relacionar la información que nos están dando, ¿ya? Así que, ¿qué vamos a hallar primero? Vamos a hallar la distancia, o sea, esa hipotenusa. Vamos a ver cuánto mide y luego ya ocupamos la velocidad, ¿ok? Perfecto, entonces tenemos que observar ahora y preguntarnos, ¿qué razón trigonométrica nos permite relacionar la información que tenemos allí en pantalla para poder calcular? Entonces, si te das cuenta, tenemos el cateto opuesto a 40, y además tenemos la hipotenusa. Entonces, ¿qué razón trigonométrica relaciona esas dos cosas? Evidentemente el seno. Desarrollo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir que el seno de 40 va a ser igual a la razón entre 10.000 y la hipotenusa. Entonces sería 10.000 aquí partido por D. ¿Qué voy a hacer ahora? Simplemente vamos a despejar D. Para ello tendría que multiplicar por D ambas partes de la ecuación, quedándonos D por seno de 40, ¿cierto? Igual a 10.000. Y posteriormente ahora debería dividir por el seno de 40. Entonces yo dejo expresado primero 10.000 por el seno de 40. Ahora con tu calculadora tendrás que calcular, valga la redundancia,
¿cuánto equivale ese seno? Así que sacamos nuestra calculadora científica. Tienes que fijarte que, no sé si se va a ver, pero arriba, ahí se ve, aparece una D allí. Eso quiere decir que está en grados, ¿ya? No en radianes, que es otra unidad de medida de los grados. Entonces, importante que aparezca esa D. Entonces, colocamos acá sin, porque así aparecen las calculadoras normalmente. Y como ya sé que mi calculadora está en grados, coloco sin de 40. Y eso me da 0,64278, bla, bla, bla. ¿Cuántos decimales vamos a utilizar? Vamos a utilizar 2. Entonces sería, la distancia va a ser igual a 10.000 partido por 0,64. ¿Qué hago ahora? Bueno, divido y me da 10.000 dividido 0,64. O sea que la distancia que recorrió el avión desde el suelo hasta llegar a esos 10.000 equivale a 15.625 metros. Entonces, esa es la distancia que recorrió, pero esto no es la respuesta al problema. Y aquí es donde normalmente tienen dificultades, porque calculan lo primero, ok, la distancia, pero no se preocupan de responder la pregunta. Nos preguntan cuánto tiempo tardará en llegar a esa altura de 10.000 metros. Entonces tenemos que ver cuánto tarda en recorrer estos 15.625 metros. Sabemos que la velocidad, vamos a colocar aquí una fórmula, es igual a la distancia partido por el tiempo. Entonces, ya tenemos la velocidad, nos falta el tiempo. Vamos a despejarlo. Multiplicamos cruzado e intercambiamos las variables en este caso. Es lo mismo. Entonces nos queda que el tiempo va a ser igual a la distancia partido la velocidad. Y el tiempo sería igual a distancia, o sea, 15.625 partido por la velocidad, que serían 800 km por hora. Recordemos que en este caso hay un problemita, porque la distancia en este caso está en metros y la velocidad está en kilómetros por hora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar esa distancia a kilómetros, derechamente. ¿Cómo tendríamos que hacerlo? Bueno, el 15.625 tendríamos que dividirlo por 1000. Así que la coma se mueve 3 espacios. Nos queda 15,625 kilómetros. Es decir, tarda 0,019 horas. ¿Ya? Que si queremos saber más o menos en minutos, porque es un poco raro ver la hora de esa forma, bastaría con multiplicarte 0,019 por 60. Si lo hacemos, nos va a quedar en minutos. Entonces sería 0,019 por 60. Y esto es igual a 1,14 minutos. Entonces nos queda acá 1,14 minutos. Y ahora habría que dar respuesta a la pregunta. En este caso ustedes tendrían que simplemente responder: el avión tardó 1,14 minutos o 0,019 horas en llegar a la altura de 10.000 metros. Y ahí tendríamos el primer problema listo. ¿Ya? Vamos con el segundo. Dice lo siguiente: desde un punto P situado a nivel del suelo, eso es importante, se observa el extremo superior de un edificio con un ángulo de elevación de 35 grados. Y acercándose 6 metros, el ángulo de elevación es de 45. Evidentemente, como me acerco, tengo que mirar un poco más para arriba. ¿Cuál es la altura del edificio? Muy bien, tenemos entonces dos ángulos de elevación. Entonces a uno, por ejemplo, vamos a escribir acá datos. Tendríamos que el ángulo alfa, que va a ser nuestro primer ángulo, es de 35 grados. Y nuestro segundo ángulo, que en este caso le vamos a colocar beta, es de 45 grados. ¿Ya? Recuerda, lo que nos están diciendo es que desde el suelo se mide el ángulo, ¿ok? Entonces eso es importante, porque si hubiese sido desde cierto observador que mide 1,80 m, por ejemplo, ahí ya tendríamos que considerar la altura en que él está evaluando. Pero en este caso simplemente tenemos eso. Luego nos acercamos 6 metros, eso también lo vamos a dibujar. Y dice que el ángulo de elevación sería de 45 y nos pide la altura. Entonces la altura del edificio va a ser nuestra X, nuestra variable. Acá lo más importante es el dibujo, ¿ya? Porque eso te va a poner en contexto de lo que nos están preguntando. Entonces voy a hacer el triángulo rectángulo, más o menos por así, ocupando harto espacio. Y acá es importante que tracemos otra línea más allí, porque la primera medición era 35 grados y luego me acerco, ¿vale? Entonces más o menos así va a ser nuestro triángulo rectángulo, que en definitiva son dos en uno. Pero no es necesario hacer dos aparte, simplemente basta con dibujar como lo acabo de realizar. Bien, colocamos las
informaciones que nos dieron, que en este caso que beta sería 45 grados y que alfa sería 35 grados. Ahí tenemos alfa y beta. Nos están pidiendo por el valor de la altura, así que eso no lo sé. Le coloco h, siendo este mi edificio. Ya, ahí podríamos dibujar algo, pero no es necesario. Entonces nuestro edificio estaría ahí. Nos dicen además que yo me acerqué 6 metros, por lo tanto esta distancia equivale a 6 metros. Bien, eso es lo que tenemos. Así que, ¿qué tendríamos que hacer acá? Está medio complicado, ¿eh? Lo que vamos a realizar es un sistema de ecuaciones. Acá la razón trigonométrica que nos va a servir es la tangente. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos como para relacionar son los catetos de los triángulos rectángulos que aparecieron. No sabemos nada respecto a la hipotenusa, entonces no la podemos utilizar. Y como no podemos utilizar la hipotenusa porque no nos entrega información, seno y coseno están descartadas, ¿ok? Así que nos daría la tangente de 35 es lo mismo que cateto opuesto, o sea x, partido el adyacente, y el adyacente sería todo eso, o sea 6 más d. Ahora, la tangente de 45 sería igual a cateto opuesto, o sea x, partido el adyacente. Entonces ya podemos empezar a establecer ciertas relaciones. Lo que voy a hacer ahora para resolver el ejercicio es ocupar sistemas de ecuaciones, ¿ok? Es decir, tengo que ver qué método de resolución de sistemas de ecuaciones me sirve para poder empezar a calcular. Yo lo que haré es el método de igualación, por ejemplo. Bien, así que para igualar necesito despejar la misma letra tanto en la ecuación 1, que vamos a numerarla enseguida, como en la ecuación 2. Entonces, la ecuación que nace de la ecuación 1, que en este caso le vamos a colocar ecuación 3, será 6 más d, todo multiplicado por la tangente de 35, igual a x. ¿Ya? Y la otra ecuación que nace, ecuación 4 por ejemplo, bastaría con acá multiplicar por d, que me queda que d multiplicado por la tangente de 45 es igual a x. Y como la x que estamos buscando es exactamente la misma porque representa la altura del edificio, las igualo. Entonces, ¿qué voy a colocar acá? Voy a colocar igualando la ecuación 3 y 4, resulta lo siguiente. Resulta que 6 más d por la tangente de 35, que en este caso vamos a calcularla de inmediato, es igual a 0,70. O sea, por 0,70 va a ser igual a d por la tangente de 45, en este caso nos da 1. Y ahora simplemente resuelvo esta ecuación de primer grado. Y nos queda 0,70 por 6. Eso nos da 4,2, porque recuerda que acá ocupamos la distributividad, es decir, el 0,70 multiplica a todo lo que está al interior del paréntesis. Entonces, 4,2 más 0,70 por d. Esto va a ser igual a d. Entonces ahora simplemente resto 0,70 d de ambos lados de la ecuación y nos queda que esto es 4,2 igual a 1 menos 0,70 nos da 0,30 d. ¿Ya? Solamente resolví ahí esa resta. Y ahora divido por 0,30 para despejar d. Entonces nos da 4,2 partido 0,30 nos da 14. ¿Ya? Entonces la distancia que hay entre la segunda medición y el edificio es de 14 metros. Una vez que tenemos eso, vamos a reemplazar el valor de d en alguna de las ecuaciones. En este caso, voy a colocar aquí, reemplazando d igual a 14 metros en la ecuación 4, resulta lo siguiente. ¿Qué resulta? Resulta que d vale 14 por la tangente 45, que es 1, y esto va a ser igual a x. O sea que la altura del edificio es de 14 metros. Y recuerda simplemente responder a la pregunta. Además, hay otras cosas que quizás yo no consideré. Por ejemplo, que nos digan que el ángulo era 45 indicaba que este triángulo que está aquí era isósceles, o sea, tenía los dos lados iguales. Entonces, bastaba con haber calculado d para luego haber dicho que la altura igual era 14. Pero bueno, ahí está el paso a paso con sistemas de ecuaciones y trigonometría. Así que vamos con el último. Tercer y último problema. Dice, un árbol es 5 metros más alto que un poste.
5 metros más alto que un poste. Entonces, como dato ya podemos sacar la conclusión de que la altura del poste es X, por ejemplo, y la altura del árbol es 5 más X. ¿Qué más nos dicen? Desde un punto en el suelo a 10 metros de la base del poste se observa la copa del árbol y el extremo superior del poste en una misma dirección, con un ángulo de elevación de 30 grados. Entonces, eso es importante. Nuestro ángulo de elevación es de 30 grados. ¿Qué más nos dicen? Nos preguntan cuál es la altura del árbol, del poste y la distancia que hay entre ellos. Entonces la distancia D, tampoco la conozco, va a ser la distancia que hay entre el poste y el árbol. ¿Ok? Ahora recuerda hacer un esbozo, un dibujo. Y como te puedes imaginar, el poste y el árbol están en línea. Entonces vamos a hacer ese dibujo. Vamos a colocar aquí nuestro triángulo rectángulo. ¿Ya? Acá, obviamente el árbol está perpendicular al suelo. Bien, entonces esto va a ser nuestro árbol. Bien, que en este caso le vamos a colocar que esto es X más 5. Y el poste va a estar un poco más para acá. Y que esto vale simplemente X. Además nos dicen que desde un punto en el suelo a 10 metros de la base del poste, o sea, esto, allí fue donde se midió cuál es el ángulo de elevación para poder identificar todo esto. Entonces, esto vale 10 metros. La distancia, la D, que es lo que nosotros estamos calculando, y sería esa parte de allí. ¿Vale? Eso vale D. ¿Y qué más nos entregan? Bueno, el grado de elevación. Sería 30 grados. Bien, ahí tenemos ya toda la información que nos entregaron y la que pudimos deducir. Para resolver este ejercicio, lo que vamos a hacer es plantear las razones trigonométricas que correspondan. En este caso, ya podemos saber cuánto vale X. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos un cateto, tenemos el ángulo y nos falta uno de los catetos, así que se puede calcular con la tangente sin ningún problema. Así que eso es justamente lo que voy a realizar. Tenemos aquí que la tangente de 30 es igual a cateto opuesto partido el adyacente, es decir, X partido 10. Yo sé que la tangente de 30 es raíz de 3 partido 3, que en decimal es lo mismo que 0,57. Vamos a dejarlo con dos decimales, incluso lo podríamos dejar en 0,58, ¿ok? Entonces nos queda tangente de 30 sería 0,58 X partido por 10. Multiplico por 10 ambos lados de la ecuación y resulta en 5,8 metros. O sea, el poste mide 5,8 metros. Es decir, esto ya lo podemos reemplazar acá. Y la altura del árbol va a ser más 5. O sea, 5,8 más 5, que es lo mismo que 10,8. ¿Vale? Ya tenemos entonces la primera parte del problema y un poco más, de hecho. Así que, bien. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular la letra D. Esta puede ser calculada mediante tales, por ejemplo, o también ocupando la tangente. En este caso vamos a ocupar la tangente solamente. Nos queda la tangente de 30 es igual, porque ahora estamos considerando el triángulo más grandote, ¿ok? Sería igual a 10,8 partido el adyacente. El adyacente es 10 más D. ¿Qué hago ahora? Ya sabemos cuánto vale la tangente de 30. Le pusimos 0,58. Entonces reemplazamos y nos queda 10,8 partido 10 más D. Como la incógnita está en el denominador, lo que voy a hacer es multiplicar por 10 más D ambas partes de la ecuación. Entonces nos queda, vamos a seguir acá, 0,58 por todo este paréntesis igual a 10,8. ¿Qué hago ahora? Multiplico aplicando la distributividad. O sea, el 0,58 multiplica tanto al 10 como a la letra D. Nos queda 5,8 más 0,58 por D. Esto es igual a 10,8. ¿Qué hago ahora? Simplemente resto 5,8 a ambos lados de la ecuación. Nos queda 0,58D igual a, bueno, resuelvo esa resta, 10,8 menos 5,8 nos da 5. Y divido ahora por 0,58. Entonces la distancia que separa al poste y el árbol es igual a 8,62. En este caso, metros. Y recuerda, ahora lo que te corresponde a ti es ver la forma de responder a las preguntas lo más completo posible, porque eso es importante también y suele tener harto puntaje. Así que ahí está, espero te haya ayudado. Recuerda por favor compartir, suscribirte, recomendar el canal y todo esto si es que te ha ayudado. Y cualquier sugerencia por favor me la hace llegar, que a mí me sirve un montón también para seguir mejorando. Así que nos vemos, cuídate mucho.